Sí, 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 se ve bien. buenísimo. Bueno, como les decía, un poco la idea de hoy es ver algo de fintech para que se lleven un panorama general del tema. Está en constante cambio y actualización. De hecho, van a ver que vamos a ver una normativa bastante reciente de mayo de este año. Mi idea es que ustedes puedan entender qué conceptos se encuentran regulados dentro del fintech. No es mi intención, como les digo siempre, que sepan lo crudo de la norma, ¿sí? Que sepan todas las definiciones, que sepan todas las cuestiones que se prevén en una normativa, sino que sepan dónde está ubicado el tema, digamos, y a qué normas van a tener que recurrir eventualmente, o cómo se encuentra legislado en nuestro país y los conceptos generales, ¿sí? Como les digo, seguramente estemos media horita o un poquito más si hay dudas con el tema. Después la idea es hacer un repaso general de los temas que vimos en esta segunda parte para el parcial. Respecto al parcial, va a ser de la misma modalidad que el primero, para que lo tengan en cuenta. Van a ser 10 consignas del estilo del primero. Así que, bueno, cualquier duda, obviamente, que surja quizás después de esta clase, me pueden escribir vía mail o en el muro del Classroom, no hay problema y la resolvemos. Ya estuve respondiendo algunas de algunos de sus compañeros, así que no hay problema, siéntanse libres con eso. O la pueden hoy elevar la consulta acá, viva voz, y la resolvemos, o si no, me la envían por mail, no hay inconveniente. Bueno, como les decía, un poco la idea es ver el marco del fintech, ¿sí? En el marco regulatorio argentino. Por eso, como siempre, un poco la idea de la clase, acá les pongo el índice para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Vamos a ver la introducción al ecosistema, ¿sí? Después vamos a ver su marco normativo. Puntualmente vamos a hacer hincapié en los proveedores de servicios de pago. Vamos a hablar qué son estos proveedores de servicios de pago, quién los regula, ¿sí? Vamos a hablar después de los activos virtuales, qué se entiende por activo virtual, ¿sí? Estos conceptos que no son todo lo mismo. ¿Quiénes son los proveedores de servicios de activos virtuales? Acá ya van a ver que vamos a tener dos sujetos diferentes, ¿sí? En lo que es el mundo fintech, tanto los PSP, que son, digamos, los proveedores de servicios de pago, como los proveedores de servicios de activos virtuales. Vamos a ver las diferencias entre ellos para que ustedes las puedan entender y unas conclusiones a modo de cierre. Y como les dije, después la idea es hacer un repaso general de los temas que vimos. Bueno, en primer lugar, un poco para que entiendan por qué se analiza el fintech desde el lado del derecho informático. Como también les digo siempre en todas las clases, cada tema es una materia individual. Obvio que el tema se puede profundizar un montón, pero mi idea es esta, que ustedes se puedan llevar una introducción al tema. Bueno, esta terminología acá, como les digo, va a surgir de la contracción de Financial Technology, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, y es utilizada para denominar a toda empresa o solución tecnológica que innova en servicios financieros, ¿sí? Generalmente a eso vamos a llamar en sentido amplio fintech. En Argentina el ecosistema creció rápidamente, ¿sí? En los últimos años, impulsado por la digitalización y la demanda de servicios financieros más ágiles. Las fintech operan en rubros como medios de pago, crédito digital, seguros online, préstamos digitales, inversiones automatizadas y activos virtuales. Desde el punto de vista del derecho informático, acá un poco lo que les decía, es fundamental entender que detrás de cada aplicación financiera hay obligaciones legales específicas y el rol del diseñador de la web o interviniente es crucial para garantizar su cumplimiento, ¿sí? En este caso de la app también, para que lo tengan en cuenta. Les hago quizás un spoiler alert. Primero, lo que vamos a hacer foco, obviamente, es en la regulación más que nada financiera, para que tengan en cuenta, como toda empresa que va a desarrollar la actividad en nuestro país, eso tengan en cuenta que van a tener que hacer el registro pertinente ante ARCAS y el organismo fiscal. Eso no lo vamos a tratar eventualmente en esta materia, pero eso es, digamos, un requisito básico que van a tener que cumplir las empresas, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Más que nada, si de alguna forma se constituyen en sociedades comerciales y extranjeras con asiento en nuestro país, si se constituyen bajo ese tipo societario, sí van a tener que hacer, digamos, las registraciones fiscales y correspondientes que tiene que cumplir toda sociedad. Más allá de eso, lo importante es ver, lo que vamos a tratar hoy en esta clase puntualmente es a qué reglas, ¿sí? O bajo qué estándares normativos financieros, si quieren de alguna forma decirlo, se debe estar en cuenta si uno está frente a una plataforma o está frente a otra, ¿sí? Más que nada desde lo que es el diseño y el desarrollo de estas plataformas, ¿sí? Recuerden que para lo que es quizás daños, ¿sí? Desde la visión, desde el lado de, digamos, de la víctima, ¿sí? Ante un siniestro o ante un incidente, tenemos todo lo que es derecho de defensa del consumidor, ¿sí? Para que eso lo tengan presente, que es un poco lo que vimos la clase anterior, con las dificultades, obviamente, que conlleva todo el marco fintech, más que nada, sí, quizás son empresas extranjeras las que me están de alguna forma aportando este servicio, y ahí tenemos las dificultades de la territorialidad y de la jurisdicción que vimos en algunos casos, pero en el caso que podamos invocar de alguna forma alguna explotación en Argentina, tenemos estas herramientas, ¿sí? de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Recuerden esto que vimos, si la situación se daba con todos los puntos de conexión en Argentina, ¿qué pasaba? Y si había quizás un parámetro extranjero, bueno, quizás sí el caso se tiene que ir a discutir en tribunal extranjero, pero el consumidor puede invocar su propia ley, ¿sí? Eso más que nada, como les decía, desde el lado del consumo. Ahora, bien, lo que yo intento en esta clase es ver ustedes que sepan cómo se regulan, ¿sí? Estas empresas o de alguna forma entidades que van a dar soluciones financieras a través de la tecnología, ¿sí? Desde el marco, como les digo, financiero entre comillas, ¿sí? ¿Por qué les digo financiero entre comillas? Porque vamos a ver que hay una ley puntual de entidades financieras que no regula ninguna de estas figuras, ¿sí? Pero para que ustedes sepan que existe esta ley. Por eso acá puntualmente lo que les menciono es, bueno, cuál es el marco normativo, ¿sí?
de la fintech en Argentina, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. No va a existir una normativa única integral, sino que la regulación se va construyendo sector por sector, ¿sí? Y también la normativa aplicable va a ser según el tipo de servicios que van a ofrecer estas empresas, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. El sistema financiero en Argentina, para que ustedes tengan en cuenta, se regula por la ley 21.526 de entidades financieras, ¿sí? Yo acá les coloqué, como siempre, el dato del boletín oficial porque me interesa que ustedes vean que es una ley de 1977, ¿sí? Para que vean también con las leyes que nos manejamos actualmente y vean quizás por qué a veces es tan compleja la diversificación de normativas, ¿sí? Esa es la ley base de alguna forma, que ahora vamos a ver los dos artículos principales de la norma para que ustedes sepan qué se entiende por entidades financieras. Y acá les puse que no se va a aplicar directamente, ¿sí? Porque al momento de la regulación de esta norma ni siquiera existía el término fintech, ni siquiera existían estos tipos de servicios, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Como forma complementaria, por esto decimos que no hay una única norma, tenemos a las comunicaciones del BCRA, ¿sí? Las comunicaciones del BCRA son muchísimas, ¿sí? Incluso entre ellas se van actualizando. A veces quizás tenemos una circular, ¿sí? Una comunicación circular con una numeración de quizás del 2019 y se actualizó en el 2024, entonces tiene modificaciones. ¿Sí? Todos los años generalmente hay modificaciones de circulares de años anteriores para que lo tengan en cuenta y nuevas también. Así que es como muy complejo el tema para estudiar cuando tiene que ver un tema porque tiene que ver quizás si está viendo la circular actualizada del BCRA o capaz se descargó una versión que no es la final y no es digamos, la que respeta los parámetros actuales y no es la vigente. Así que bueno, eso es un poco complejo también para estudiar estos temas. Bueno, el BCRA va a regular a las empresas proveedoras de servicios de pago, ¿sí? Que van a ofrecer cuentas de pago, ¿sí? Acá los PCP, ¿sí? Y acá les puse como Mercado Pago o Ualá, ¿sí? Acá, como el Banco Central empezó a observar que había empresas que estaban ofreciendo servicios y no estaban siendo alcanzadas por la norma, lo que hizo fue, a través de comunicaciones, empezar a regularlas, ¿sí? Y reconoció lo que se llaman las proveedoras de servicios de pago, que ahora vamos a ver qué son. También vamos a tener las resoluciones de la Cámara Nacional de Valores, ¿sí? Que es otro organismo que va a dictar normativa y va a intervenir cuando se ofrecen productos de inversión puntualmente. ¿Sí? Después vamos a tener las resoluciones de la Unidad de Información Financiera, que va a establecer obligaciones de prevención de lavado de activos. Vamos a tener la ley 26381 de mercado de capitales, que va a estar como también atravesada por estos temas, y la ley 25326 sobre protección de datos personales, que ya la vimos, que puntualmente tiene un capítulo en lo que es la protección de los datos financieros, protección de los datos financieros, y de alguna forma apunta a esta recolección, ¿sí? Almacenamiento y transmisión de los datos sensibles, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Después, obviamente, todo lo que es entidades financieras, también tenemos la ley de tarjetas de crédito, ¿sí? Pero no la vamos a tratar acá, pero ustedes para que lo tengan en cuenta de todas las, digamos, todas las normas que hay, que atraviesan la temática. Bueno, puntualmente en lo que es entidades financieras, como les dije, tenemos la ley 21526 del 77, que no preveía nada de lo que hoy conocemos como la fintech. Entonces, ¿qué nos va a decir esta norma para que ustedes puedan determinar dónde ubicaríamos, digamos, cada plataforma, ¿sí? O cada empresa que ofrece un servicio, ¿sí? Tanto como de pago o como de inversión. Entonces, por eso mi idea es que ustedes puedan entender estos tres conceptos y sepan también a qué llamamos entidad financiera. Bueno, las entidades financieras, como acá les puse, van a ser las personas o entidades privadas o públicas, ¿sí? Oficiales o mixtas, de la nación, de las provincias o municipalidades que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Y esto lo va a decir el artículo 1 de la ley. Hay entidades comprendidas, que van a ser 6, acá después les corrijo que falta el quedan expresamente comprendidas, ¿sí? En las disposiciones de esta ley las siguientes clases de entidades, para que ustedes tengan en cuenta qué vamos a llamar entidades financieras: los bancos comerciales, el banco de inversión, ¿sí? Los bancos hipotecarios, las compañías financieras y las sociedades de ahorro préstamo para la vivienda y otros inmuebles, y por último las cajas de crédito, ¿sí? Algo importante, la enumeración esta no es taxativa, por eso acá no es que tienen que ser sí o sí estas 6, en principio sí, pero la norma nos va a decir, la enumeración que precede no es excluyente de otras clases de entidades que por realizar las actividades previstas en el artículo 1 se encuentren comprendidas en esta ley, ¿sí? ¿Por qué nos va a decir esto? Porque el artículo 3 le abre, digamos, la posibilidad al Banco Central de dictar esta normativa para incluir, ¿sí? A otro tipo de entidades. Obviamente, por eso acá el artículo 3 van a ver que dice, las disposiciones de la presente ley podrán aplicarse a personas o entidades públicas o privadas no comprendidas expresamente en ella, cuando a juicio del Banco Central de la República Argentina lo aconsejen el volumen de sus operaciones y razones de política monetaria y crediticia. Es decir, que abre la puerta a que el Banco Central, a través de su normativa, prevea otro tipo de entidades financieras. Bueno, yendo un poco a esto, el Banco Central no incluyó alguna fintech en lo que es el término entidades financieras, sino que utilizó un término específico en su normativa que se llama proveedores de servicio de pago, ¿sí? Yo acá les puse que los proveedores de servicios de pago para el Banco Central son las fintech que realizan procesamiento de pagos electrónicos con la capacidad de transferir y recibir dinero, abonar servicios y realizar compras en comercios a través de páginas web. ¿Sí? El BCRA los ha definido como las personas jurídicas que, sin ser entidades financieras, ven acá lo que les digo, puntualmente dijo, voy a regularlas, porque de alguna forma no tenían marco legal,
pero al mismo tiempo no son entidades financieras, sino que son digamos, una entidad particular al que llama proveedores de servicios de pago. Entonces, por eso el BCRA lo que nos va a decir que van a ser personas jurídicas, ¿sí? Vean que no habilita personas humanas, sino personas jurídicas, tienen que ser empresas, porque también ser una empresa lo que implica a los fines comerciales es tener un patrimonio propio, ¿sí? Ese patrimonio va a ser garantía de alguna forma de los acreedores, ¿sí? Va a ser como una protección ese patrimonio, entonces por eso prevé que sean personas jurídicas, porque al ser una persona jurídica, una empresa, tiene que cumplir, digamos, con toda la normativa que establecen las sociedades comerciales. Entonces nos va a decir lo que decíamos, que son las personas jurídicas que sin ser entidades financieras cumplan al menos una función dentro de un esquema de pago minorista en el marco global del Sistema Nacional de Pago, ¿sí? La regulación por el BCRA, acá les puse, tiene por objeto establecer las mismas reglas para las personas jurídicas que sin ser entidades financieras cumplen una misma función en la provisión de servicios de pago, ¿sí? Y por lo tanto compiten dentro del mismo mercado con las entidades financieras, es decir, con sustento en un enfoque funcional, ¿sí? Es decir, que el objeto es que las entidades financieras y la fintech de este tipo, ¿sí? Las que proveen servicios de pago, observan las mismas reglas de juego para las mismas funciones, ¿sí? Para funciones iguales. Entonces, esta normativa, de alguna forma, es cuando comenzó el boom quizás de Mercado Pago, ¿sí? No había ningún tipo de protección, entonces el BCRA lo que dijo a través de sus comunicaciones es, bueno, los voy a receptar, los voy a bautizar de alguna forma a proveedores de servicios de pago, y al ser proveedores de servicios de pago van a tener que cumplir con las mismas normas, ¿sí? Que están alcanzados los bancos, ¿sí? Y las demás entidades financieras. Por eso acá puntualmente les puse que la autoridad de aplicación va a ser el Banco Central de la República Argentina, la normativa aplicable es la comunicación BCRA A6885 del 2020, vean que fue una de las iniciales, cuando se empezó a receptar esto normativamente, y las sucesivas, ¿sí? Todas estas modificaciones que les digo que va habiendo. El objeto principal de los proveedores de servicios de pago son ofrecer servicios de pago digitales, ¿sí? Billeteras, cuentas de pago, transferencias, cobros, pagos QR, ¿sí? ¿Cuál va a ser, digamos, su objetivo? Facilitar los pagos y cobros digitales, y esto es lo más importante, dentro del sistema financiero tradicional, ¿sí? Esto significa que los proveedores de servicios de pago se van a manejar con moneda de curso legal, ¿sí? Por eso dice dentro del sistema financiero tradicional. O sea, van a hacer lo mismo que hacen las entidades financieras que conocemos bancarias, solo que a través de otras modalidades, pero de alguna forma, obvio, quizás mejorando a veces la experiencia del usuario y adicionando algunas funcionalidades, pero siempre se van a manejar dentro del sistema financiero tradicional. Por eso, de alguna forma, las regula el Banco Central y las equipara a las demás entidades financieras tradicionales que conocemos. Acá, por ejemplo, les puse los ejemplos que tenemos de proveedores de servicios de pago, son Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Modo, ¿sí? Recuerden esto, proveedores de servicios de pago se manejan dentro del sistema tradicional. Les adelanto algo, puede haber matices, quizás en algún prestador que ustedes estén pensando, que quizás sea proveedor de servicios de pago y también ofrezca otro tipo de servicios fuera del sistema financiero total. Perdón, fuera del sistema financiero tradicional. Ahora los vamos a ver puntualmente. Así que bueno, primero vimos qué son entidades financieras, qué entiende la ley por entidades financieras, no están las fintech reconocidas como entidades financieras, eso es lo más importante que quiero que se lleven. Algunas de las fintech van a estar incluidas como proveedores de servicios de pago y reconocidas por el BCRA. Digamos, un concepto importante que nos va a llevar un poco a la otra categoría de proveedores son los activos virtuales, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta, porque vamos a tener los proveedores de servicios de activos virtuales, ¿qué entendemos por activos virtuales? ¿Sí? ¿Qué nos va a decir una normativa? Pero les cuento un poco esta normativa, pero normativamente los activos virtuales van a ser entendidos como representación digital de valor que se puede comercializar y o transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones, ¿sí? En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional y las monedas emitidas por otros países o jurisdicciones, ¿sí? Así que acá, como a contrario censu, nos damos cuenta que activo virtual va a ser todo lo que no sea moneda de curso legal, ¿sí? Y tampoco moneda, digamos, emitida por otras jurisdicciones, por otros países, ¿sí? De curso legal. Esto puntualmente está previsto en el artículo 4 bis de la ley 25.546, ¿sí? Y de alguna forma esta norma es la norma de lavado de activos, ¿sí? Para que tengan en cuenta, esta norma lo que hace es realizar una serie de definiciones y entre ellas describe qué se entiende por activos virtuales, ¿sí? Puntualmente tuvo una modificación, ¿sí? Y digamos una incorporación de este 4 bis, porque pasaba la ley, la 25 246 tenía un artículo 4, pero por una cuestión de técnica legislativa había que incorporar las definiciones de la ley en un artículo que esté al principio de la ley, porque después si no se los desarrollo, se los nombré y en ningún momento se los definió. Entonces a veces por técnica legislativa se incorporan artículos como bis, ¿sí? Bister, que muchas veces van a ver en las normas. ¿Por qué? Porque conviene que esté al inicio, que sea introductorio para algo que va a desarrollarse después. Entonces, bueno, este artículo cuarto bis fue incluido por la ley 27.739, ¿sí? Y para que ustedes vean el año en que se incorporó, ¿sí? Es reciente, es casi de un año y meses, del 15 del 3 del 2024, ¿sí? Se incorporó el concepto a activos virtuales, ¿sí? En la ley de lavado de activos, ¿sí? Como definición. Bueno, vimos la definición normativa y para que vayamos un poco ya al llano, ¿qué entendemos entonces por activos virtuales? Van a ser representaciones digitales de valor no emitidas por un banco central que puedan ser comercializadas, transferidas o utilizadas como medios de pago, ¿sí? El BCRA ha advertido que no tienen respaldo, es decir, que no hay ninguna entidad financiera detrás de estos activos virtuales y no son moneda de curso legal, esto que les decía por contrario censu, ¿sí?
Algunos ejemplos, acá le puse Bitcoin, Ethereum, todo lo que es criptoactivos, son ejemplos de activos virtuales que no tienen este respaldo, ¿sí? Entonces, ya vimos el concepto de activos virtuales. Ahora aquí, digamos, las empresas, ¿sí?, que ofrecen estos tipos de activos virtuales son los que normativamente vamos a denominar proveedores de servicios de activos virtuales, ¿sí? Recuerden que teníamos los proveedores de servicios de pago, ¿sí?, que se manejaban en el sistema financiero tradicional, ¿sí? No son equiparables a las entidades financieras, pero cumplen la misma funcionalidad operativa. Entonces, por eso el BCRA los reconoce y los denomina como proveedores de servicios de pago. Ahora tenemos los proveedores de servicios de activos virtuales, ¿sí?, para que lo tengan en cuenta, que es otra categoría dentro del mundo fintech, ¿sí? El concepto que vamos a entender por estos proveedores de servicios de activos virtuales nos lo va a decir la norma, ¿sí? Lo va a definir, que nos va a decir que acá sí pueden ser cualquier persona humana, vean, o jurídica, ¿sí? Puede ser humana o jurídica en este caso, que como negocio realiza una o más de las siguientes actividades u operaciones para, ¿sí?, para beneficio propio o en nombre de otra persona humana o jurídica. ¿Sí? ¿Cuáles son las actividades? El intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal, ¿sí?, moneda fiduciaria, llama la ley. El intercambio entre una o más formas de activos virtuales, ¿sí?, siempre hay presencia de activos virtuales. Después tenemos la transferencia de activos virtuales, la custodia y la administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los mismos y o participación y o provisión de servicios financieros relacionados, ¿sí?, con la oferta de un emisor y o venta de un activo virtual. Toda la actividad que involucre un activo virtual, la norma los va a llamar proveedores de servicios de activos virtuales, ¿sí? Esto es un artículo incorporado por el artículo bis de la ley 25246 también, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, este artículo fue de alguna forma modificado por la 27739 que vimos en activos virtuales de marzo de 2024. Entonces, en marzo de 2024 se definió esta figura también para que ustedes la tengan en cuenta. Ahora bien, estos proveedores de servicios de activos virtuales van a estar regulados, ¿sí? Acá yo les puse cuál sería hoy el marco normativo actual. Tenemos a la ley 27739, que fue la ley que los definió, ¿sí?, que es esto que les decía, que es de marzo del 2024, y de alguna forma, al definirlos, va a designar a la Comisión Nacional de Valores como el regulador de los proveedores de servicios de activos virtuales, ¿sí? Esta ley también modifica la ley 25546, lo que vimos recién. Entonces, van a estar, digamos, por la ley 27739 van a estar definidos y también se les va a crear la autoridad de aplicación, es decir, quién los va a regular, que va a ser la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué pasa? Como toda norma, yo a veces les explico que las leyes son marcos generales, ¿sí?, que establecen derechos generales, ¿sí?, y definiciones a veces. Pero hay leyes, como esta, fue en este caso, que no eran operativas, ¿sí? Es decir, que no establecía quizás un hecho y una consecuencia jurídica, sino que reconocía la existencia quizás de una situación jurídica, también definía conceptos para el ámbito legal, para saber si una situación se encuentra encuadrada o no, pero muchas veces esas leyes, para ser operativas, es decir, para que puedan ser aplicadas, ¿sí?, en casos, necesitan de una reglamentación, ¿sí?, que fije las características, las pautas, los plazos, ¿sí? Entonces, en este caso, la reglamentación, en este caso, de los proveedores de servicios virtuales, fue dada por la Resolución General 1058, ¿sí?, de la Cámara Nacional de Valores. La Cámara Nacional de Valores, como autoridad de aplicación, dictó la norma para reglamentar cómo va a ser la actividad de estos proveedores de servicios de activos virtuales, ¿sí? Y para que vean, la norma es reciente, es del 14 del 3 del 2025, ¿sí? Así que lo que va a establecer va a ser la reglamentación de estos proveedores de servicios de activos virtuales. Muy reciente, tiene meses. Todavía, de hecho, no hay normas comentadas sobre la resolución. Muchas veces cuando sale una normativa reciente, los juristas del derecho o también lo que realizan cuestiones impositivas, ¿sí?, se dedica capaz al área más económica contable, realizan un comentario, ¿sí?, a las leyes para profundizar, ampliar, ver quizás cuál era el espíritu de la norma y regular sobre eso, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, entonces tenemos la ley que los va a reconocer y el reglamento que va a establecer todas las pautas de estos proveedores, ¿sí? Yo acá le puse que algo importante es que la CNB no va a ser el regulador de los activos virtuales, ¿sí?, como activo virtual el concepto, sino que va a ser el regulador de los prestadores de servicios virtuales, ¿sí? Va a regular a los proveedores de esos servicios, no a los activos virtuales en sí. No van a tener, digamos, una protección por la CNB como activos virtuales, como si fuera dinero, ¿sí?, como la protección del Banco Central encima, sino lo que se va a hacer es, hasta lo que se llegó hoy, es a regular la actividad de esos proveedores, ¿sí?, cómo tienen que desarrollarla, con qué requisitos tienen que cumplir, pero todavía no hay normativa específica sobre esos activos virtuales, es decir, dónde se tienen que encontrar, por ejemplo, depositados o condiciones de la operatoria puntual de los activos virtuales, sí del servicio que van a prestar los proveedores, para que eso lo tengan en cuenta. Por eso acá les pongo que la CNB es el ente regulador hoy por hoy de los prestadores, no de los activos. Algunas cuestiones importantes que establece esta resolución para que ustedes la tengan en cuenta. Yo acá se los consigné, después se las comparto para que la lean puntualmente si quieren por cuestiones de interés, para ver qué se prevé, pero de alguna forma les digo que va a definir los principios y parámetros que regirán a los prestadores y a los proveedores de este tipo, incluyendo las reglas generales de actuación y las condiciones específicas para el desarrollo de sus funciones. Va a establecer el marco inicial para la aplicación de políticas de seguridad de la información, ¿sí?, requisitos prudenciales para la custodia de activos virtuales,
segregación de cuentas, así como la obligación de informar sobre convenios celebrados con terceros y otros aspectos relacionados con el referenciamiento de clientes, acá en todo lo que es protección de datos personales. Va a incluir un régimen, esta resolución incluye un régimen informativo que será aplicable a los proveedores de este tipo durante su permanencia en el registro, así como los requisitos patrimoniales que deberán cumplir, ¿sí? Para operar con activos virtuales y ofrecer servicios en el país a consumidores que se ubican en el país, van a tener que estar inscritos en un registro y cumplir con una serie de requisitos. Puntualmente aquí les pongo que la inscripción en el registro permite operar a quienes cumplan con los requisitos y se inscriban en el registro de proveedores de servicios de activos virtuales. Le va a permitir la delegación, otro tema que era en el propiedad registro, intelectual, le va a permitir digamos, ciertas funciones y casas matrices, terceros en el país o en el exterior, siempre con responsabilidad plena, de alguna forma les establece responsabilidad frente al registro que tengan. La inscripción, como les puse acá, hoy por hoy es vía TAD, ¿sí? Y algo importante, que la Cámara Nacional de Valores, como ente regulador, ¿sí? Estos proveedores podrá suspender o revocar inscripciones por incumplimiento, ¿sí? Si no cumplen los requisitos que va a establecer la norma. Aquellos que no se registren, ¿sí? Pueden ser bloqueados en Argentina para operar por orden judicial y se exige auditoría anual de sistemas y cumplimientos de normas de prevención, ¿sí? Para que esto lo tengan en cuenta. Todo lo que es prevención de lavado de activos, prevención de datos personales, digamos, protección de datos personales, protección de estándares de seguridad, es un poco la aspiración que tiene la norma. Algo importante, como es una norma reciente, ¿sí? Está como en proceso de implementación, para que lo tengan en cuenta. Entonces, para aquellos proveedores que se encuentran inscritos en el registro, ¿sí? Al momento de la entrada en vigencia de la resolución, ¿sí? Se establecen los plazos para que los mismos se adecuen a las nuevas disposiciones y mantengan su inscripción. ¿Qué sucedió? El registro fue creado con la ley la 27739, al momento del dictado. Como la ordenanza fue posterior en este caso, ¿sí? Sucede, no, a ver, 27739, estoy viendo sí, fue posterior, claro, 1 año y 2 meses posterior. Entonces, la creación del registro se dio bajo la ley 27739 y, digamos, la definición del concepto. Luego, al momento de implementarse y regularse, y tornarse operativa, se volvió obligatoria la inscripción para los proveedores de servicios. Hubo algunos que se fueron inscribiendo de forma voluntaria. ¿Qué sucedió? Con la resolución, puntualmente se establece esta obligatoriedad de la norma. Entonces, se establece un plazo, que es el que vamos a ver ahora en esta diapositiva, para que las que no están inscritas o las que sí lo están, renueven el registro en base a las condiciones que va a establecer el reglamento, ¿sí? Por eso van a ver que acá dice, para aquellos prestadores que se encuentren inscritos en el registro, al momento de entrar en vigencia de la resolución, se establecen los plazos para que los mismos se adecuen a las nuevas disposiciones, ¿sí? Y mantengan su inscripción. Las personas humanas lo van a tener que ratificar, ¿sí? O adecuarse antes del 1 del 7 del 2025, de julio. ¿Sí? Las personas jurídicas constituidas en el país que presten este tipo de servicios se van a tener que inscribir o readecuar, si ya lo estaban, antes de agosto de 2025. Después tenemos las personas constituidas en el extranjero antes del septiembre de 2025 y las personas jurídicas constituidas en el extranjero que resuelvan en los términos del artículo 123 de la ley 19.550, esto es la ley de sociedades comerciales, constituir una sociedad en el país antes también del 1 de septiembre de 2025. Esto es porque la norma entró en vigencia, sí, para que lo tengan en cuenta, se volvió operativa, pero tienen este registro escalonado, tiene como diferentes etapas. Por eso van a ver acá que dice que la totalidad de la norma entrará en vigencia el 31 del 12 del 2025. La norma ya fue publicada en el boletín y es obligatoria. Ahora bien, como estas fechas escalonadas de inscripción, también hay fechas escalonadas para otro tipo de requisitos, ¿sí? Que hay que cumplir. Entonces, por eso se dice que la aspiración es que a diciembre del 2025, con todas las normas y todas las fechas que están previstas en la norma, se dé cumplimiento a la resolución, ¿sí? a la plena vigencia de la normativa. Por eso puntualmente está explicado así. Ahora bien, vimos un poco a qué llamamos entidades financieras, a qué llamamos proveedores de servicios de pago, a qué llamamos proveedores de servicios de activos virtuales, que recientemente fueron, digamos, receptados por la normativa para que esto lo vean, y todavía está en un plano de incorporación y de regulación también, ¿sí? Porque quizás puede suceder que después de esta resolución surjan otras resoluciones complementarias, para que lo tengan en cuenta. Así que acá un poco yo lo que les planteé en esta diapositiva son las diferencias claves que hay que entender entre estos dos tipos de proveedores, ¿sí? De alguna forma. Los proveedores de servicios de pago dentro del mundo fintech van a tener como autoridad de aplicación al BCRA, ¿sí? Su función va a ser ofrecer servicios de pago digitales, ¿sí? Las billeteras, cuentas de pago, transferencias, cobros, pagos por QR, por ejemplo. En cambio, vamos a tener a los proveedores de servicios de activos virtuales, donde en este caso la autoridad de aplicación va a ser la CNB, su función va a ser intermediar en la compra, venta, intercambio y custodia o gestión de criptoactivos y otros activos virtuales. Los activos con los que van a operar los PCP de alguna forma van a ser dinero fiduciario, pesos, ¿sí? Y transferencias bancarias o de cuentas virtuales. Tengan en cuenta que los sistemas de servicios de pago se manejan de acuerdo al sistema financiero tradicional, ¿sí? Con moneda de curso legal, ¿sí? Por eso tenemos esa como diferencia más importante. Y en cambio, los proveedores de servicios de activos virtuales, en este caso, van a operar con activos virtuales como Bitcoin, Ethereum. Acá les puse diferentes criptoactivos para que los puedan tener en cuenta. Y otra de las diferencias que puede haber, puntualmente acá se la señalo,
Por un lado, vamos a tener que los proveedores de servicios de pago van a facilitar los pagos y cobros digitales dentro del sistema financiero tradicional, esto que les decía, que se deriva un poco de su función, y en cambio, en contrapartida, los de servicios de activos virtuales van a facilitar transacciones con activos virtuales descentralizados y no regulados por bancos centrales, ¿sí? Acá les puse algunos ejemplos de cada uno: Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Modo, los servicios de pago. En contrapartida tenemos todo lo que es Lemon, Ripio, Velo, para que lo tengan en cuenta. Y algo que les dije al inicio, que tanto algunas empresas, ¿sí?, de lo que llamamos el mundo del ecosistema fintech, pueden a veces tener las dos calidades, ¿sí? Por eso acá les puse que a la vez pueden ser una y otra si ofrecen ambos tipos de servicios. Como les dije hace un ratito, los proveedores de servicios de activos virtuales fueron reconocidos hace poquito y de alguna forma su regulación es muy reciente, así que bueno, esto está como en auge y en proceso de aplicación, ¿sí?, y de discusión también al mismo tiempo. Así que bueno, un poco a modo de conclusión del tema, ahora después de las conclusiones me callo por si alguno quiere hacer alguna pregunta y pasamos al repaso general. Acá un poquito lo que hay que tener en cuenta es que bueno, hay una falta de regulación integral por esta cantidad de normas que vimos. Después ustedes, si quieren bucear sobre el tema, van a poner comunicación, BCRA, bueno, por ejemplo, proveedores de servicios de pago, y van a ver que hay muchísimas, ¿sí? Cada una va a estipular algo diferente o van a actualizar unas anteriores. Así que bueno, no hay una regulación hoy integral de los sistemas. De alguna forma hay riesgos para los usuarios y programadores, ¿sí?, en todo lo que es activos virtuales, puntualmente. Después también tenemos mucho en lo que es derecho de consumo, como vimos en la clase anterior. Este cambio constante, de alguna forma, y que la normativa a veces no llega a dar respuesta, ¿sí? Todo el tema también que tenemos, que se desarrolla un montón en lo que es derecho informático, porque está atravesada la tecnología, está atravesada en todo lo que es globalización. Entonces, el gran problema que radica ya de por sí en cualquier tema que tiene sus aristas en el derecho informático es el tema del territorio, la jurisdicción, ¿sí?, y la competencia para poder tratar esos asuntos, ¿sí? Acá tenemos también el tema de los contratos digitales, para tener en cuenta. Muchas veces estamos firmando contratos de adhesión con proveedores que no están en nuestro país, entonces tenemos estas dificultades. Y acá, como buena práctica, les puse transparencia, cumplimiento y ética, como algo importante a tener en cuenta si uno tiene que desarrollar un tipo de estas plataformas, saber que tiene que cumplir con estas normas. Por eso les digo que resulta claro, conocer con claridad cuál va a ser el cuadro jurídico, ¿sí?, del producto que están desarrollando, para garantizar que el software cumpla con los estándares regulatorios exigidos. Es decir, si vamos a estar alcanzados por la normativa de proveedores, ¿sí?, de servicios de pago, toda la normativa prevista del Banco Central, o por el contrario, vamos a ser proveedores de servicios de pago de activos virtuales, ¿sí?, en este caso, y nos van a alcanzar la normativa reciente que les mencioné y quizás las resoluciones que se vayan dictando a posteriori. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, quedamos poquitos. Creo que el tema fintech a veces aburre un poco, pero bueno, cualquier duda, si alguno de los que está quiere agregar algo o preguntar algo en lo que pueda responder. Mi especialidad no es fintech, pero obviamente los puedo ayudar, y si no la sabemos la duda, la resolvemos y se las consulto por mail o la próxima clase. Bueno, si les parece, entonces seguimos. La idea es hacer un repaso general, ¿sí?, de los temas que fuimos viendo. Les voy a mencionar un poco los temas que me interesa que queden para el parcial, ¿sí? Por supuesto, revean todas las presentaciones de las clases anteriores, ¿sí?, completas. No es que solo vamos a evaluar lo que está acá en el repaso general, sino que es más a modo recordatorio, y que ustedes puedan de alguna forma repasar, ¿sí?, los temas y saber los conceptos generales que nos interesan menos que se lleven. Una de las primeras clases que tuvimos después del parcial fue de seguridad de los sistemas de información. Más que nada, esta clase, si bien estaba después en el programa, decidí colocarla después del parcial porque había muchas inquietudes con relación a estos temas. Más que nada frente a la no protección o vulnerabilidad que ven en redes o en todo lo que es la web, ¿sí?, en lo que son datos personales. Entonces, un poco lo que vimos fueron los estándares de seguridad de la información a cumplir. Diferenciamos dos conceptos claves, que son seguridad de la información y seguridad informática, ¿sí? Puntualmente eso es un tema que estaría bueno que se lo lleven como idea. La seguridad de la información, habíamos dicho que era la protección de la información en cualquier soporte, ¿sí?, y de los recursos de cualquier naturaleza utilizados para gestionarla, ¿sí? Esto abarcaba tanto lo físico como lo digital, ¿sí? Y la seguridad informática puntualmente estaba centrada en la protección de las infraestructuras de las técnicas de información y comunicación, ¿sí?, que soportan el conjunto de actividades que lleva adelante una organización para gestionar su información. Como les decía, entre las diferencias, habíamos visto que la seguridad de la información refería más que nada al conjunto de medios y procesos destinados a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, tanto en su formato físico como digital, ¿sí? Y en cambio, esto que decíamos, tanto lo físico como lo físico como lo digital, en cambio la seguridad informática va a ser una subcategoría particular de la seguridad de la información, que se centra particularmente en la protección de los sistemas y redes informáticas, y nos va a implicar medidas técnicas para proteger los sistemas de posibles ataques. Acá yo les puse cuáles podían ser, pero más que nada apuntaba a cuidar y a proteger los aspectos tecnológicos, ¿sí?, de todo lo que es la seguridad de la información en el aspecto digital. Por eso acá les puse que la diferencia clave es que la seguridad de la información abarca todo tipo de protección, ¿sí?, de la información, sin importar el formato o el medio, mientras que la seguridad informática se va a referir específicamente a proteger los datos en el entorno digital, ¿sí?, que es lo que nos interesa más en el ámbito de la materia puntualmente. Por eso habíamos concluido que la seguridad de la información tenía una dimensión más estratégica y normativa,
ya que se va a ocupar de la protección frente a riesgos y amenazas, de los análisis de escenarios, de las buenas prácticas y esquemas normativos que van a exigir niveles de aseguramiento de procesos y tecnologías para elevar el nivel de confianza en la creación, uso, almacenamiento, transmisión, recuperación y disposición final de la información. ¿Sí? Recuerden esto de la función más estratégica y normativa, ¿sí? Porque la seguridad informática ya va a tener una dimensión más táctica y operacional, ¿sí? Más esto que les digo de que se torne ejecutable, ¿sí? Por eso decimos que es la forma de cómo se van a desarrollar de alguna forma las implementaciones técnicas para la protección de la información, el despliegue de las tecnologías, ¿sí? Antivirus, firewall, detección de intrusos, detección de anomalías, corrección de eventos, atención de incidentes, entre otros. Recuerden los 3 pilares fundamentales y características de la seguridad de la información, ¿sí? Puntualmente las que vimos son confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿sí? La confidencialidad busca de alguna forma asegurar que la información solo se encuentra accesible a personas autorizadas, ¿sí? La integridad busca garantizar la precisión y completitud de la información. Y por último tenemos a la disponibilidad, es decir, que una vez cumplidas los 2 requisitos anteriores, la disponibilidad de alguna forma busca asegurar que la información esté accesible y usable, ¿sí? Al momento que es requerida. Estas son las 3 características fundamentales. Luego hablamos que la seguridad de la información, ¿sí? En sentido amplio, va a tener 4, digamos, planos, ¿sí? De seguridad: el humano, el técnico, el organizacional y el regulatorio, ¿sí? Entonces lo dejo para que lean. Y algo importante es que la seguridad de la información, como dijimos en clase, va a ser un proceso, ¿sí? Que no es un producto que se puede comprar o instalar, sino que va a ser un proceso iterativo, esto que dijimos que va a depender de etapas, va a estar condicionado por diferentes factores y características del propio sistema u organización. No sirve replicar un protocolo de seguridad de la información de una organización en otra, sino que hay que adaptarlo a las características específicas. Por eso acá decimos que debe contemplar el tipo de información que se gestiona y los recursos con los que se cuenta, ¿sí? Va a responder a un ambiente cambiante de amenazas, va a estar sujeta a factores externos, esto que les decía, relativo un poco a la actividad que va a desarrollar esa organización, ¿sí? A la normativa que va a tener, a los cambios que va a haber en ella. Entonces, por eso no es útil replicar protocolos de una organización en otra, sino entenderla como proceso también que va a tener etapas, ¿sí? De auditoría, de corrección de fallas, de mejoras, ¿sí? de proyección de estadísticas, para que lo tengan en cuenta si implementan una política de seguridad de la información, ¿sí? En una organización. Vimos diferentes estándares, ¿sí? Habíamos visto los conceptos de estándar que entendíamos por estándar, ¿sí? Y particularmente se reconocían internacionalmente las normas ISO, ¿sí? La familia, digamos, ISO. Yo acá les dije que eran un montón de normas ISO, pero las más importantes, ¿sí? Son la 2000, la 2001 y la 2002. La 27000, la 27001 y la 27002. Puntualmente la 27001 es la más importante, por eso acá les puse llamada de atención, que va a ser la norma principal de la serie, ya que va a contener los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información y va a ser la que puede ser certificable, ¿sí? En cambio, la 27002 va a ser una guía práctica, esto de volverla operativa de alguna forma a la 27001. Quien cumple con la 27001 ya de por sí está cumpliendo con la 27002, pero la 27001 me permite certificar, ¿sí? Y demostrarle a terceros que cuento con ese aval y con ese estándar internacional, ¿sí? Esto muchas veces genera competencia, ¿sí? En el mercado. Bueno, vimos todo lo que es seguridad de la información, esos serían los conceptos clave que me interesa que tengan presente. Si hay alguna duda, con cada unidad me van frenando, no hay problema, los que quedemos, no hay drama. Otro tema puntual a desarrollar va a ser propiedad intelectual, ¿sí? Que vimos del software y base de datos. Acá habíamos hablado primero que se entendía como propiedad intelectual en sentido amplio, ¿sí? Va a ser el conjunto de normas que van a proteger las creaciones del intelecto humano, obras artísticas, científicas, técnicas industriales. El fundamento va a ser incrementar la creación mediante el reconocimiento de un derecho exclusivo por parte del autor o inventor, ¿sí? Esto en un sentido amplio, la propiedad intelectual va a intentar proteger toda creación humana. Hagan hincapié en esto de creación humana. Ahora bien, si entendemos este campo de creaciones humanas, de protección, bueno, vamos a poder diferenciar en un sentido estricto 2 conceptos fundamentales, ¿sí? Para ver qué tipo de protección o qué normas van a regular de alguna forma esos derechos, ¿sí? Esas obras que desarrollamos, ese tipo de creaciones. Por eso dijimos que vamos a tener que diferenciar la propiedad industrial de la propiedad intelectual en un sentido estricto, y en propiedad industrial vamos a ubicar a las marcas, a las patentes, a los modelos y diseños industriales, y en contrapartida, en todo lo que es propiedad intelectual, vamos a incluir a los derechos de autor sobre obras creativas, van a proteger la expresión de una idea, y acá les puse puntualmente lo que nos interesa a nosotros, el código fuente de un software, sí va a estar protegido por lo que es propiedad intelectual en sí, ¿sí? Y no propiedad industrial. Si bien muchas veces uno puede proteger otras cuestiones accesorias a un software por propiedad industrial, es decir, la marca de ese software, ¿sí? Todos los signos que hacen a distinguir ese software en el mercado, eso va a ser solo el signo que lo voy a poder registrar como marca. Ahora, la protección del software en sí va a tener que ir por propiedad intelectual, ¿sí? Cada uno, como les digo, siempre genera derechos y obligaciones, van a tener características específicas y normativa específica. Lo que es propiedad industrial, puntualmente, la autoridad de registro dijimos que iba a ser el INPI, ¿sí? El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, la regulación específica de marcas, la regulación específica de patentes y la de modelos y diseños industriales para que lo tengan en cuenta. En contrapartida, la propiedad intelectual, la autoridad de registro va a ser la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿sí? Y la regulación específica en este caso va a ser la 11723 de propiedad intelectual.
Ahora bien, más que nada para que ustedes, como les decía, si realizan un proyecto de software y tienen que inscribir quizás también la marca, los signos, mi idea es que en la clase después desarrollamos, en esa clase particular, que entendemos por marca, que entendemos por patente, que entendemos por modelos y diseños industriales, para que ustedes puedan quizás clasificar cuando tengan una inquietud dónde o en qué marco lo tengo que incluir, si es esa cuestión. Puntualmente, acá solo vamos a ver las definiciones de marca, patente y modelos y diseños industriales, pero la idea es que vayan a la clase y puedan profundizar en cada tipo. Obviamente, lo que más nos va a interesar a nosotros va a ser propiedad intelectual y todo lo que es protección del software, pero me interesa que entiendan que es una marca, que es una patente, ¿sí? Porque muchas veces los softwares se confunden y a veces se quieren inscribir como patentes y no lo son. Y todo lo que es, por ejemplo, la designación de ese software, los signos distintivos y los logos van por marca, para que ustedes puedan diferenciar qué se escribe por un medio y qué se escribe por el otro. Entonces, por eso habíamos dicho que marca va a ser el signo que distingue un producto de otro o un servicio u otro en el mercado, ¿sí? El carácter distintivo. Ejemplo, como dijimos recién, el nombre de un software, de una empresa, de una app, o el logo, por ejemplo, ¿sí? Eso va a ser también protegido por marca. Las marcas no protegen el contenido del software, ¿sí? Esto que hablamos recién, sino su identidad comercial, es decir, cómo se lo va a conocer en el mercado con estos logos, con esta denominación. Después vimos lo que era la patente, dijimos que era un derecho exclusivo, ¿sí? Que el Estado le va a otorgar al inventor, a cambio de que éste brinda a la sociedad el fruto de su investigación. De alguna forma protege invenciones técnicas nuevas con aplicación industrial y la solicitud de patente se va a publicar a los 18 meses, dejando de ser secreta para pasar al estado de público conocimiento. ¿Sí? La concesión tarda aproximadamente 10 años. Acá lo importante de la patente es que tiene que aportar, digamos, una innovación, un nuevo conocimiento, ¿sí? Al estado de la ciencia actual. Nosotros habíamos visto los requisitos que tiene que cumplir una invención para poder ser inscripta como patente. ¿Sí? Bueno, y después también hablamos en lo que es propiedad industrial, de que entendemos por modelos y diseños industriales, y estos son los menos utilizados, pero bueno, mi idea es que cuando ustedes revisan la normativa, si los ven, sepan qué son. El modelo industrial va a referir de alguna forma, perdón, de alguna manera, el modelo industrial va a referir a la forma, ¿sí? Y en cambio, el diseño industrial va a recibir en el aspecto, ¿sí? Que va a tener eso. Acá, como dijimos, van a referir a las formas o al aspecto incorporado o aplicados a un producto industrial que le confieren carácter ornamental, ¿sí? Vimos entonces marcas, patentes, modelos y diseños industriales. Me interesan más marcas y patentes para que ustedes sepan cuál puede ser la injerencia con los software. Y acá vimos algo de las comparaciones de las figuras con la registración de software. Acá, como vimos, las marcas no van a proteger el contenido de software, sino su identidad comercial, es decir, cómo se va a conocer en el mercado. Las patentes van a proteger invenciones técnicas nuevas, ¿sí? Con aplicación industrial. Y en principio, los programas como tales, los software, no son patentables en Argentina, pero sí lo pueden ser, esta es la salvedad, si están incorporados a una invención más amplia, ¿sí? Como parte de un sistema. Por ejemplo, acá les puse un nuevo método criptográfico puede ser patentable si cumple con los requisitos técnicos, esto de que es innovador para la ciencia, ¿sí? Solo en esos casos el software de alguna forma va a tener una protección, pero no como software propiamente dicho y contenido en sí, sino como pertenecer a una invención mayor, ¿sí? Que genere un aporte en el estado de la ciencia del conocimiento actual. Puntualmente propiedad intelectual, vimos que la norma que va a regular va a ser la ley 11723, ¿sí? En este caso, habíamos dicho que el objeto de protección de esta norma va a ser todo lo que se entienda por obra, y el concepto jurisprudencial, lo que dan los jueces por obra, es toda expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral. Si falta originalidad en contenido o en la forma, no hay protección de la ley, aun cuando se hubieran cumplido formalidades de registro, ¿sí? Esto es algo para que lo tengan en cuenta. Se protege la expresión de la idea y no la idea misma, ¿sí? Por eso pasa muchas veces que hay expresiones de ideas similares, pero con características diferentes, capaz en la operatividad, y se registran todas, ¿sí? ¿Por qué? Sucede que se registran todas porque ahí lo que estoy registrando es la expresión de esa idea y no la idea en sí misma. Esto lo desarrollamos puntualmente en la clase. El derecho de autor nace con la obra misma, esto es algo importante, como consecuencia del acto de creación. Y su protección no depende del cumplimiento de formalidades, ¿sí? Si bien en lo que es marcas, patentes y modelos y diseños industriales, yo voy a tener la marca, voy a tener la patente y el modelo industrial una vez que lo registre, voy a poder ejercer derechos con ello. En cambio, en lo que es derechos de autor, ya por ser el titular de esa obra, tengo los derechos, ¿sí? Para protegerme frente a terceros, pero lo que me da, de alguna forma, el registro, ¿sí? De eso, es mayor fuerza y, digamos, protección hacia terceros, a los fines declarativos. Pero tengan en cuenta eso, marcas, patentes y modelos y diseños industriales, la finalidad del registro es constitutiva del derecho, ¿sí? En cambio, en lo que es derecho de autor, yo ya por haber creado una obra, ya tengo derechos sobre ella, ¿sí? Obviamente, si yo la registro, voy a poder de una mejor forma, demostrar ante terceros mi derecho, ¿sí? Pero eso es para que lo tengan en cuenta, el registro ahí va a ser declarativo y no constitutivo. Y lo más importante de lo que es propiedad intelectual, y esto de alguna forma va a estar vinculado con el software, como un tipo de obra a registrar, es el doble componente que se dan en estos casos, ¿sí? De los derechos patrimoniales y los derechos morales, ¿sí? Los derechos patrimoniales, de alguna forma, ¿qué me van a permitir? Van a permitir un derecho de reproducción, es decir, que voy a poder extender varias copias, ¿sí? En esto de la reproducción, vamos a tener, por ejemplo, todo lo que es concesión de licencias, ¿sí? Puntualmente uno de sus compañeros me escribió por este asunto, tengan en cuenta esto, que si yo tengo el derecho patrimonial de una obra, en este caso puntualmente hablamos de software, si yo
como derecho patrimonial, tengo la facultad de emitir licencias, ¿sí? Para que otros utilicen mi software, ¿sí? Para que eso, pero con los límites, obviamente, que va a establecer el autor de esa obra, ¿sí? Ya sea un software o de una obra, por ejemplo, literaria, que muchas veces se hacen adaptaciones, ¿sí? Bueno, bajo las condiciones que el autor establezca, ¿sí? Va a poder conceder los derechos de esa obra. Algo importante a tener en cuenta cuando hablamos de derechos patrimoniales, estrictamente estamos hablando de titular, ¿sí? Cuando vamos a hablar de derechos morales, vamos a hablar de autor de la obra. En algunas ocasiones, autor y titular van a coincidir, ¿sí? Entonces, eso es un punto para considerar. Si nos ponemos estrictos en la, digamos, en la definición y en el vocabulario técnico, vamos a decir titular cuando hablamos de derechos patrimoniales y autor cuando hablamos de derechos morales. Puede suceder que el autor también sea titular al mismo tiempo, ¿sí? Esto es algo para que ustedes tengan en cuenta, o titular y autor, ¿sí? Pero se pueden dar las dos condiciones en una. Entonces, como dijimos, la esfera patrimonial va a implicar el derecho de reproducción, ¿sí? El derecho de comunicación, publicación, acceso a la obra por medio que no consista en distribución de ejemplares, un derecho de transmisión, ¿sí? Autorizar a la creación de obras derivadas, esto está relacionado con el primero de reproducción, y derecho de participación, obtención de participación en ventas sucesivas, ¿sí? Titular, igual derechos patrimoniales, los que les decía. Y después lo que tenemos, los derechos morales en sí, acá lo que va a apuntar es un poco al contenido del honor que hace al autor, ¿sí? Por eso tenemos como derechos morales el derecho de divulgación, dar a conocer su obra, el derecho de paternidad, reconocimiento como autor frente a terceros, el derecho al respeto y a la integridad de la obra, impedir cualquier cambio, deformación, mutilación o atentado contra la obra, derecho de retracto o arrepentimiento, facultad de retirar la obra del comercio cuando no se ajuste a sus convicciones intelectuales o morales, por ejemplo, o suspender divulgación autorizada con indemnización al titular de la explotación. Sí, y acá, como les dije, autor, derechos morales. Cualquier incumplimiento a estos derechos, tanto patrimoniales como morales, puede dar lugar a las infracciones penales que vimos que estaban previstas, que ahora creo que las vamos a recordar, o también a un reclamo de daños y perjuicios, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Como les mencionaba uno de sus compañeros que planteó esta inquietud, el reclamo yo lo voy a poder hacer si a un tercero, si ese incumplimiento se da, ya sea en territorio nacional, ¿sí? La explotación de quizás esa obra que se está replicando sin algún tipo de autorización, ¿sí? La voy a poder hacer si tengo un punto de conexión porque la explotación sea en territorio nacional o porque si la persona se domicilia en territorio nacional, ¿sí? El infractor. Si ya estoy en un ámbito extranjero, bueno, ahí la cuestión se va a dificultar un poco más y voy a tener que ver en qué marco se dio esa infracción, ¿sí? Quizás se dio en un repositorio, por ejemplo, de archivos, digamos, de código fuente donde se comparte información. Bueno, si se dio en ese marco, sí, esa plataforma particular prevé normas en lo que es resolución de conflicto, voy a tener que evaluar, ¿sí? Para ver si quizás hay métodos alternativos, quizás se resuelve a través de lo que se llama amigables componedores, es decir, que se someten como a una persona imparcial, que muchas veces son empresas reconocidas, para que solucione el conflicto de manera privada, ¿sí? O quizás genera consecuencias en la web de desarrollo, ¿sí? En la plataforma, en el repositorio donde me estoy manejando, quizás genera alguna consecuencia de alguna forma en el desarrollo o en la utilización de esa plataforma, ¿sí? Hay que revisar específicamente esos términos y condiciones, porque como les dije, corremos con el problema, ¿sí? Si tenemos el punto de conexión extranjero, corremos con el problema de la territorialidad y la posibilidad de no hacer ejecutable leyes internas en tribunales extranjeros, ¿sí? Además de, obviamente, los costos que ello conlleva. Así que, bueno, un poquito vimos derechos, propiedad intelectual, es importante diferenciar los derechos patrimoniales de los derechos morales. Y algo más que acá les había mencionado es el trámite de registro, ¿sí? Que les dije que era declarativo y no constitutivo, es ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la presunción de autoría que otorga el Estado con una fecha cierta de inscripción. Se inscriben las siguientes obras inéditas o publicadas, nos va a decir diferentes tipos de obras, y acá se van a incluir puntualmente los software, ¿sí? Y también se van a registrar los contratos referidos a estas obras. Esto es muy útil, registrar muchas veces los contratos, ¿sí? Que firme quizás con terceros para el desarrollo de software, por ejemplo, se puede registrar tanto la obra como ese contrato, ¿sí? Porque también me va a generar como una fuerza, es decir, que si yo declaro ante un tercero ese contrato, si hay un incumplimiento, no voy a tener que ya demostrar la existencia de ese contrato porque está demostrada ante digamos, un organismo imparcial. Básicamente voy a tener, digamos, una mejor prueba para pedir la ejecución o el incumplimiento de ese contrato, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Es bastante útil que se registre tanto el software como protección del contenido, como el contrato que le dio un marco, por ejemplo, a ese desarrollo, ¿sí? Para que ante cualquier incumplimiento, obviamente hay que ir a sede judicial a reclamarlo, pero de alguna forma me genera este antecedente de registro público, ¿sí? Ante un organismo que valida de alguna forma lo decidido y el contenido, ¿sí? Para que esto lo tengan en cuenta. Bueno, yendo puntualmente a lo que era la protección legal del software, dijimos que la ley 11723 lo va a incluir, ¿sí? Acá dijimos que la protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos y conceptos en sí. Esto de la expresión de idea que vimos puntualmente. Y incluye, como decíamos, a los programas de computación, a la tanto fuente y objeto, ¿sí? Las compilaciones de datos o de otros materiales incluidos en 1998. Esto que les ponía incluidos en 1998, que estos conceptos señalados en negrita fueron incluidos recién en este año porque la ley era anterior. Puntualmente, lo que es protección legal, protección intelectual de los software, la ley nos va a establecer quiénes van a ser los titulares, ¿sí? Los titulares asociamos titular a
persona que detenta los derechos patrimoniales, ¿sí? Los titulares del derecho de propiedad intelectual en software primero va a ser el autor de la obra, en principio, después sus herederos o derechohabientes, los que con permiso del autor la traducen, refundan, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante, ¿sí? Y esto era muy importante que lo vimos, las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario, ¿sí? Esto acá les puse que era un inciso incorporado también por la norma 1998. Si en este caso, tengan en cuenta esto, que las personas físicas o jurídicas van a ser titular de los derechos patrimoniales si contrataron, por ejemplo, a un programador para que desarrolle un software en el ámbito laboral, ¿sí? Esto se va a entender como presunción, ¿sí? Salvo, como dice acá, pacto en contrario. Uno puede estipular algo en contrario, ¿sí? Quizás otorgarle solo la licencia a mi empleador o a la persona que me contrató, la licencia, y yo voy a seguir siendo el titular, ¿sí? Del derecho, voy a tener tanto los derechos patrimoniales como los morales y solo otorgo una licencia de uso con los términos que uno decida, particularmente. Eso para que lo tengan en cuenta. Pero por regla, se va a entender que, por ejemplo, un empleado, si desarrolla en el ámbito de las funciones laborales, bajo una instrucción laboral, bajo una dirección laboral con el material laboral, se va a entender que el titular de esa obra va a ser la empresa, ¿sí? O digamos, el empleador. Acá los requisitos que se deben cumplir para que se dé este último inciso es que debe existir una relación laboral y el empleado haber sido contratado para crear o desarrollar el programa, como vimos, el dependiente debe ser el creador del programa, no basta por lo tanto una mera colaboración técnica, el programa debe haber sido creado en ejercicio de las funciones laborales, esto que les decía, y la obra debe ser un programa de computación. Puntualmente estos son los requisitos que va a establecer la norma. Entonces vamos a concluir lo que habíamos visto, quién va a ser el titular, ¿sí? de un software para el derecho de autor. El titular del software no siempre es quien lo programó, hay 3 situaciones posibles, como decíamos. Si lo desarrollas por tu cuenta, sos el autor y titular, ¿sí? Si haces un desarrollo inicial, vas a tener tanto los derechos morales y patrimoniales. Si lo haces como empleado, sí, acá lo que habíamos visto puntualmente es que los derechos patrimoniales van a pertenecer al empleador, esto que les decía, salvo pacto en contrario, ¿sí? Y después lo que vimos que sos freelancer o contratado por un cliente, lo ideal va a ser firmar un contrato que aclare quién conserva los derechos, ¿sí? Es como una recomendación. En ausencia de contrato, el autor conservará los derechos patrimoniales, pero podrá ser una cuestión de prueba, ¿sí? En este último caso puntualmente. Acá tenemos el artículo 55 bis, que va de alguna forma a abrir la puerta a las licencias. Nos dice que la explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de computación incluirá, entre otras formas, los contratos de licencia para su uso o reproducción. Esto es decir, que el titular de los derechos, por ejemplo, el desarrollador o la empresa, que tiene los derechos de software, no necesita vender el programa para permitir que otros lo usen. En este caso, puede otorgar licencias bajo las condiciones que el autor o el titular, en este caso, depende si son o no la misma persona, establezcan. Pueden simplemente otorgar una licencia, acá como decimos, ¿sí? Esto involucra el derecho de explotación, es decir, autorizar el uso o la reproducción del programa bajo ciertas condiciones, ¿sí? Sin perder la titularidad del derecho. Ante un incumplimiento, ¿qué sucede ante un incumplimiento de todos los derechos que vimos, tanto de los derechos morales como los derechos patrimoniales? Puntualmente recuerden que los artículos 71 y 72 son cuestiones penales y delitos penales. Acá no aplicábamos analogía, recuerden lo que vimos en delitos informáticos, sino que se tenía que cumplir en los términos estrictos de la norma, ¿sí? Acá habíamos visto el artículo 71, que de alguna forma va a ser penado quien defraudare los derechos de propiedad intelectual que reconoce esta ley, ¿sí? Y puntualmente el artículo 72 nos va a decir cuáles van a ser esas violaciones, si el que edita, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabiente, el que falsifique obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada, ostentando falsamente el nombre del editor, autorizado al efecto, el que edite, venda o reproduzca una obra, suprimiendo o cambiando el nombre del autor, ¿sí? Eso es para que lo tengan en cuenta, el título de la misma o alterando dolosamente su texto, y el que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares debidamente autorizados, ¿sí? Tengan en cuenta que esto serían las consecuencias penales, ello no quita que se pueda reclamar también por daños y perjuicios en el ámbito civil. Y acá, como dijimos, la ley de derechos de autor nos va a proteger tanto el código fuente como el código objeto, ¿sí? Como nos decía la norma. ¿Quién es el autor en entornos automatizados? Una de las grandes inquietudes y el tema que está en discusión y en boga actualmente es que la regla básica del derecho de autor, como vimos al inicio, por eso les dije, es que debe ser creado por una persona humana. Pero, ¿qué sucede ahora con todos los casos que conocemos, con los asistentes virtuales y sobre todo que utilizan inteligencia digital? Bueno, inteligencia artificial, ¿qué sucede en estos aspectos? Bueno, en entornos donde el software genera imágenes, textos o código, ¿quién tiene los derechos? ¿Sí? El programador que entrenó la IA, el usuario que le dio la orden, nadie. Bueno, son inquietudes hoy a responder. En principio en Argentina, en la mayoría de los países, las obras generadas exclusivamente por máquinas no tienen protección legal como obra de autor, ¿sí? Sin embargo, una intervención creativa significativa de una persona, esa parte puede estar protegida. Esto es siempre a consideración. No hay una norma que lo establezca. Hoy por hoy la protección es solo sobre obra de creación humana, ¿sí? Está en discusión todas estas cuestiones. Bueno, sigo con delitos. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, por supuesto, es bienvenido. Bueno, delitos informáticos. Puntualmente me interesa que sepan qué entendemos por delito informático, ¿sí? En delito informático vamos a entender aquellos actos ilícitos que van a involucrar el uso de sistemas informáticos, redes, programas o datos, ya sea como medio o como fin, ¿sí? Que utilice
a veces el medio informático para cometer otro tipo de delito, o sino que directamente quiere atentar contra un sistema informático, una red o un programa. ¿Sí? Ambos tipos de conductas ilícitas vamos a considerar delito, ¿sí? Obviamente va a ser un delito informático siempre que esté previsto en la normativa penal. Eso como vimos, no es que cualquier acto ilícito va a ser, o que esté fuera de los términos quizás de un contrato, va a ser considerado delito. Para ser considerado delito tiene que estar previsto previamente por una ley penal, ¿sí? Habíamos visto el marco normativo para tener en cuenta. Y algo importante que se los dije, que para determinar en sede penal, para que exista un delito, tiene que haber una conducta activa o omisiva, ¿sí? Una tipicidad, es decir, que encaje en una figura legal. Se tiene que dar la antijuricidad, que sea contraria a derecho esa conducta. Tiene que haber culpabilidad de la persona. De alguna forma es todo el factor de atribución, que puede ser tanto la intención o la negligencia, según el factor de atribución que me pida el tipo de delito. Hay delitos que me piden que quien cometió el delito actúe con dolo, ¿sí? Y en otro, es decir, con la intención de cometer ese delito, es el dolo. Y en otros tipos de delitos solo me pide que esa persona tenga culpa, no dolo, sino es decir, culpa que actuó quizás con negligencia, que no actuó como debía, pero que no tenía la intención de dañar, ¿sí? Entonces se tiene que dar, según el tipo de delito, el factor, digamos, de atribución de responsabilidad, ¿sí? De culpabilidad. Y la punibilidad que pueda ser sancionado. En delitos informáticos es clave analizar quién realizó la acción, si esto habíamos visto, desde dónde, ¿sí? Cómo se materializó el resultado, ¿sí? Y qué pruebas digitales lo acreditan, ¿sí? Era fundamental las cuestiones a tener en cuenta. Otro punto importante que vimos fue la diferencia entre delito informático, ¿sí? Y contravención informática, ¿sí? El delito informático iba a ser la conducta ilícita prevista en el Código Penal, como les decía, va a tener una pena privativa de la libertad o una multa, pero más grave, ¿sí? De gravedad. Va a ser grave y va a afectar bienes jurídicos relevantes como la seguridad, la propiedad y la privacidad. En cambio, las contravenciones de alguna forma van a ser una falta prevista en los códigos contravencionales, ¿sí? No va a ser a nivel nacional, sino a nivel local. Va a tener sanciones menores como multa, clausura, trabajo comunitario, y son cuestiones que afectan al orden público o a la convivencia, pero no llegan a ser delitos en muchos casos, ¿sí? Es como los conceptos básicos que quiero que tengan, obviamente repasen los delitos, ¿sí? Para tener en cuenta cuáles son los delitos informáticos, ¿sí? Y qué no se considera delito, que vimos en la clase también, que son quizás prácticas que van en contra de la moral y las buenas costumbres, ¿sí? O que muchas veces generan daños en terceros, pero que no tienen una recepción desde la órbita penal, ¿sí? Eso revísenlo. Mi idea es que sepan en qué consiste cada una de ellas, ¿sí? No que se sepan cuál es la pena prevista en cada uno o cuáles son todas las acciones, sino que más que nada puedan saber explicar en qué consiste cada una con los títulos que les fuimos brindando, ¿sí? A los diferentes tipos de delitos y contravenciones. Sobre todo me interesa esto, que sepan la diferencia entre delito informático y contravención. Bueno, por último, vimos lo que es e-commerce, ¿sí? En la clase anterior, ¿sí? Acá el foco estaba hecho en lo que son las relaciones en la web, ¿sí? Que puntualmente vimos business to consumer, en este caso que vamos a tener empresas y consumidores, ¿sí? Va a ser el foco, habíamos visto las diferencias que se dan en ellos, y puntualmente lo que nos interesaba en derecho del consumidor, que era los contratos donde nos íbamos a centrar, eran los contratos electrónicos, y esta diferenciación que hicimos en la primera clase de contratos informáticos, que eran aquellos donde el objeto era intercambiar bienes y servicios informáticos, en contrapartida a los contratos electrónicos, en los contratos electrónicos intercambiamos cualquier tipo de bien, sí, que se encuentra en el mercado, pero utilizamos en este caso la informática o la tecnología como medio de celebración, ¿sí? Puntualmente aquellos contratos, los del comercio electrónico, de contratos electrónicos, aquellos contratos que el e-commerce alcanza y abarca, y sobre todo el derecho de consumo, ¿sí? Siempre que del lado de la persona que recibe ese servicio, ¿sí? O ese producto, sea un consumidor final, ¿sí? Para que se apliquen las normas de derecho de consumidor. Me interesa que repasen el concepto de consumidor, como les decía, que va a ser tanto una persona física como jurídica, que adquiere o utiliza, como les puse acá, en forma gratuita o onerosa, bienes o servicios como destinatario final, ¿sí? En beneficio propio o su grupo familiar o social. Trae lo importante para acreditar la calidad de consumidor y poder, de alguna forma, poner en juego, ¿sí? Todas las normas que me da este tipo de protección jurídica, ¿sí? Recuerden que el derecho consumidor era de orden público, como vimos en la clase, así que va a estar por encima de quizás normas que se establezcan en contratos particulares. Esto es lo importante de invocar una norma de defensa del consumidor, ¿sí? Invocar defensa del consumidor implica eso desde el lado del consumidor. Y después habíamos visto que entendíamos por proveedor, ¿sí? Esto es importante también para el caso de que revistan una u otra calidad. Sepan que repercute que uno sea una figura y otra. Y después lo que vimos puntualmente, que esto es algo importante que puedan entender y también que se le puedan llevar ante cualquier desarrollo que realicen, son las obligaciones legales que de alguna forma impone, ¿sí? la Ley de Defensa del Consumidor y todo su marco normativo accesorio. ¿Sí? Acá habíamos visto cumplir con toda la información, ¿sí? El proveedor va a estar obligado a suministrar en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización, los términos y condiciones, también detallar concretamente el proveedor y su domicilio, esto es a los fines de tener que iniciar cualquier reclamo o acción, hay que saber contra quién tengo que ir y a dónde le tengo que hacer ese reclamo, dónde tengo que enviar la comunicación. Algo importante también era el tema de la publicidad, que resulta vinculante, ¿sí? Todo lo que publicite en la web, de alguna forma va a ser vinculante y va a formar parte de la oferta que yo esté haciendo. Vimos puntualmente el trato digno también como una obligación, ¿sí? En los desarrollos digitales, ¿sí?
Y acá, puntualmente, también esto habíamos visto que se iba a relacionar mucho con lo que es la atención por persona humana, así que impuso la Secretaría de Comercio, esto tiene mucha vinculación con el trato digno. Y después vimos el botón de arrepentimiento, que es una particularidad de los contratos a distancia, ¿sí? Que se establecen en el e-commerce, ¿sí? Que el consumidor va a tener el derecho a revocar la aceptación durante el plazo de 10 días corridos, contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se celebre el contrato, lo último que ocurra, ¿sí? Sin responsabilidad alguna. Esta facultad no puede ser dispensada ni renunciada y los gastos de devolución son por cuenta del vendedor. Esto ténganlo en cuenta, el botón de arrepentimiento, porque es necesario que quede visible, ¿sí? En los desarrollos web que hagan, de que el consumidor cuenta con esta facultad, incluso antes de cerrar el procedimiento de venta, ¿sí? Incluso también cuando ingresa quizás a la página en forma posterior, tiene que estar fácilmente visible. Es una de las obligaciones legales a tener en cuenta. Después, algo que vimos importante es el tema de responsabilidad, ¿sí? Para que tengan en cuenta, invocar la ley de defensa del consumidor, además de ser normas de orden público, por sobre normas previstas, quizás que generan un perjuicio al consumidor. Además de eso, lo que me va a dar es la posibilidad de reclamar objetivamente a todas las partes que formaron parte de la cadena de comercialización. ¿Sí? Eso es algo importante para que lo tengan en cuenta. Y acá no tengo que acreditar una culpa, ¿sí? Digamos, perdón, un dolo o una intención de generar un daño, o tampoco una culpa de la persona, es decir, una negligencia, sino que ya responden por el solo hecho de haberse causado un daño al tercero. Obviamente ese daño hay que demostrarlo, pero el factor de atribución es objetivo, ¿sí? Por eso decimos que el factor de atribución va a ser objetivo, y la responsabilidad va a ser solidaria, sin perjuicio de las acciones que correspondan entre cada uno, ¿sí? Es decir, puede responder cualquiera de estas personas, ¿sí? De la prestación del servicio o del producto, tanto el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor, y quien haya puesto su marca también en la cosa servicio, van a responder todos por el 100 frente al consumidor, y después internamente cada uno van a poder generarse las acciones de repetición, ¿sí? Las compensaciones. Algo que habíamos hablado también eran los conceptos que encontramos relacionados en lo que es e-commerce, es el consentimiento en entornos digitales que vimos, la prueba del contrato electrónico, algo fundamental, la protección de los datos personales, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y algo que también dijimos es que muchas veces los contratos de consumo pueden involucrar contratos de adhesión, ¿sí? No significa que son contratos diferentes, sino que pueden revestir ambos las mismas características. Y a veces que un contrato de consumo también sea un contrato de adhesión, genera mayores derechos, ¿sí? Al consumidor y mayores obligaciones al proveedor, ¿sí? Porque voy a tener que cumplir con ambas normativas. ¿Sí? Esto es como para que lo tengan en cuenta. Algunas cuestiones a tener en cuenta al diseñar la página web, entonces, como vimos, eran los datos del proveedor claramente visibles para saber a quién le tengo que reclamar y dónde, ¿sí? Vimos la información previa al contrato, eso para cumplir con la normativa del artículo 4, los canales de contacto accesibles, ¿sí? La accesibilidad web y adaptabilidad de dispositivos, el botón de arrepentimiento, si hay venta de bienes o servicios a consumidores finales. Acá habíamos visto puntualmente diseñar con responsabilidad, todo lo que hace protección de datos personales, privacidad por defecto y por diseño, ¿sí? Y habíamos visto el tema de incluir funciones que facilitan los derechos del usuario, los diferentes que vimos, y cumplir con las normas técnicas y legales en general de protección del servicio que se trate. Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna consulta, alguna duda. Sé que capaz van a aprovechar el feriado para repasar para el parcial. Si llega a surgir alguna inquietud durante el fin de semana, cualquier cosa me escriben y lo vemos. Hoy voy a tratar de subirles esta presentación, así ya la tienen a disposición. Voy a corregir algunos errores de tipeo que vi la misma y se la subo. Así, bueno, tienen todo el material. Cualquier duda, no sé si alguno quiere compartir algo o preguntar algo, alguna duda, quedo a disposición. Perfecto, profe, muchas gracias. Yo por mi parte, nada, te voy a poner a repasar todo. Y bueno, ante cualquier duda, yo mando mail. Yo mandé la semana pasada con algo de las licencias de GitHub que quería preguntarte y nada, súper claro. Buenísimo. Justo te lo respondí antes de la clase, por eso me conecté unos minutitos más tarde. Sí, igual traté de hacer hincapié en propiedad intelectual, tus preguntas, por si también eran inquietudes de otros compañeros. Si leyendo te volvieron a quedar dudas o algo, me escribís, no hay problema y lo vemos. No, perfecto. No, sí, me quedó claro. Está bueno, está bueno. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa, como me escriben, no hay problema. Que tengan buen fin de largo. Muchas gracias, Lau. Nos vemos. Buen fin de. Descansen, hasta luego.